Ahí está entrando la gente. Buenos días, mientras van llegando, les contamos que estamos esperando que den el ingreso a las personas que estaban esperando en sala de esperas. Tenemos en este momento 70 participantes esperando ingresar, así es que dentro de poco vamos a comenzar. Mientras tanto, les voy a comentar a quienes van ingresando que tenemos traducción simultánea porque tenemos una de nuestras panelistas que nos acompaña desde Estados Unidos. Ella habla en inglés, va a hacer su presentación en inglés, pero ustedes pueden encontrar en la misma pantalla el link de interpretación. Si ustedes van abajo de la pantalla, hacia el lado derecho, van a encontrar algo parecido a un mundo. En ese mundo está el link donde ustedes pueden pinchar y cambiar el idioma en el momento que ella presente y así también ella les puede escuchar. Vamos a esperar un par de minutos más y vamos a comenzar. Buen día, Paula, que nos está saludando. Agradecemos tus saludos. Está conectada Marcela, que nos saluda también. Tiffany, ya vemos que hay varias personas que nos están compartiendo por el chat que se han podido conectar en esta actividad. Como les decía, vamos a esperar un par de minutos. Les vuelvo a recordar que tenemos interpretación, traducción simultánea, que podrán encontrar abajo de la pantalla, hacia el lado derecho. Se los vamos a recordar igualmente más adelante, pero para que lo sepan. Igualmente quería comentarles que luego de las presentaciones, queremos tener un espacio de preguntas y poder compartir con nuestras panelistas, que es la idea de esta actividad. Así es que pedirles, por favor, que luego, cuando quieran hacer preguntas, escriban en el link o en el icono de preguntas y respuestas para que podamos verlas y podamos hacerle seguimiento. Y no en el chat, porque si no nos vamos a perder entre un icono y otro. Entonces, cuando quieran hacer preguntas, las pueden poner ahí y cuando ya abramos las palabras, se las iremos dando para que puedan compartirnos sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas, lo que quieran compartir con las panelistas. Creo que ya estamos todos y todas, así es que vamos a dar inicio. Quiero darles la bienvenida, agradecerles a todas las personas que hoy día nos acompañan en esta actividad.
Hoy comenzamos un ciclo de conversatorios denominados Constituyentes, Mujeres con Voz y Voto. Este es el primero, pero tenemos varios dirigidos a distintos públicos y una iniciativa conjunta organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ONU Mujeres. El conversatorio de hoy está dirigido a compartir experiencias internacionales y para ello nos acompañan dos grandes panelistas. Una de ellas es Priscila Lambert. Priscila es doctora en Ciencia Política por la Universidad de California y actualmente es profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de Western University, Western Michigan University. Agradecemos a Priscila su presencia hoy día. Nos acompaña también Rosario Ricaldi. Rosario es directora ejecutiva del Centro de Capacitación de la Mujer Campesina de Tarija, y Rosario fue constituyente por el departamento de Tarija en Bolivia, y agradecemos también a Rosario que hoy nos pueda acompañar. Les agradecemos a ambas que estén hoy acá, y como ya les comenté, tenemos, y lo vuelvo a señalar, tenemos traducción para cuando Priscila haga su presentación. Para inaugurar esta actividad, se encuentra con nosotras y con nosotros Claudia Mojica. Claudia es representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y también María Inés Salamanca, que es la coordinadora de ONU Mujeres en Chile, quienes nos van a dirigir unas palabras. Partimos con Claudia. Muchas gracias, Eli y Elizabeth. Buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos en esta actividad. Sabemos que están conectándose con nosotros contrapartes desde instituciones nacionales, sociedad civil, la academia, nuestros colegas del Sistema de Naciones Unidas en Chile. Les damos una cordial bienvenida. Es con mucha satisfacción que comenzamos hoy este ciclo de conversatorios en modalidad virtual. Cuando hace ya casi un año se acordó en Chile convocar un proceso constituyente con una consulta a la ciudadanía. Como sabemos, esta consulta está programada para el próximo 25 de octubre. Nadie podía imaginar que este proceso nos encontraría en un mundo tan distinto y que la pandemia cambiaría incluso la forma en que estamos llevando adelante nuestro trabajo. Así que, si bien hoy no podemos reunirnos presencialmente, esta modalidad remota nos permite al mismo tiempo acortar las distancias. Por ejemplo, con otras regiones del país, y nos alegra mucho que personas de distintas regiones nos puedan acompañar el día de hoy. La modalidad virtual también nos permite conectarnos con otras partes del mundo, facilitando, como lo decía Elizabeth, que hoy podamos contar con dos grandes panelistas, como son Priscila Lambert, que nos acompaña desde los Estados Unidos, y Rosario Ricaldi, que nos acompaña desde Bolivia. Les agradecemos mucho a ambas por aceptar nuestra invitación y sobre todo por la oportunidad de escucharlas, compartir con nosotros sus conocimientos y sus experiencias. De verdad, muchas gracias. Esta serie de conversatorios que organizamos en conjunto con ONU Mujeres, con mi colega María Inés Salamanca y su equipo, está en línea con el trabajo que llevamos adelante promoviendo la participación política de las mujeres. En esta ocasión, en el contexto del proceso constituyente y específicamente del próximo plebiscito, con el objetivo de informar y sensibilizar para que nadie se quede atrás en este proceso. El proceso constituyente y el plebiscito presentan una oportunidad para que la ciudadanía pueda participar y decidir el rumbo que tomará el país en materia constitucional. Esta es, sin duda, una decisión clave para la vida de las mujeres chilenas. Sabemos por los estudios que hemos realizado que no hay una sola forma de organizar un proceso de cambio o de reforma constitucional. También sabemos que es importante poder aprender de las experiencias de otros países, de las dificultades, así como de los aciertos. Y por eso organizamos la sesión de hoy, para escuchar de otras experiencias y poder contribuir así a la conversación que se lleva adelante en este proceso aquí en Chile. Para el PNUD, promover la participación de las mujeres en el ámbito público y político es un eje central de nuestro trabajo. La igualdad es un factor clave para que los intereses y necesidades de las mujeres sean considerados en las decisiones políticas que afectan sus vidas. Hace ya una década que nuestra oficina viene generando productos de conocimiento que buscan aportar al debate sobre su representación en puestos de poder, la representación de las mujeres.
Como un ejemplo, participamos activamente en las discusiones sobre la ley de cuotas, gracias a las cuales el porcentaje de parlamentarias en Chile pasó de un 15,8% a un 23%. Esta experiencia nos permitió también aportar al debate que culminó con la aprobación por el Congreso de la República de la paridad, en el caso que en el plebiscito se apruebe cambiar la Constitución y que el mecanismo elegido para hacerlo sea una convención constituyente. Pero no solo buscamos fomentar que las mujeres puedan competir y ser electas en los diversos procesos electorales. También abogamos porque su voz, nuestra voz, sea escuchada. Y ese es precisamente el objetivo de este ciclo de conversatorios. Escucharnos, como lo vamos a hacer hoy, compartir experiencias, identificar desafíos y de esa forma seguir promoviendo la participación política de las mujeres en Chile para que sean partícipes de lo que es un proceso inédito en la historia del país. Y justamente la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, que es el marco del trabajo que llevamos adelante las agencias del Sistema de Naciones Unidas, nos convoca en este sentido. Asegurar que nadie se quede atrás, a través del fortalecimiento de las instituciones y de la promoción de la participación de todos y todas en el desarrollo. Estas aspiraciones están muy claramente expresadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el número 16 sobre instituciones sólidas, el número 5 sobre igualdad de género, con los cuales estoy segura que muchas personas que nos acompañan hoy están muy familiarizadas. Estamos convencidas de que este tipo de acciones aporta al desarrollo sostenible, ya que solo a través de la participación activa de toda la sociedad, y especialmente buscando igualdad entre hombres y mujeres, se seguirá fortaleciendo la democracia. De manera más amplia, con estas actividades esperamos seguir acompañando los esfuerzos nacionales, avanzando hacia un desarrollo más inclusivo y sostenible para beneficio de toda la población. De nuevo les damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Damos ahora la palabra a María Inés Salamanca, quien es la coordinadora de ONU Mujeres en Chile. Hola, buenos días, Elizabeth, muchas gracias. Bueno, partí saludando a Claudia Mojica, representante del PNUD en Chile. Bueno, agradecer la participación de las personas que hoy día se han conectado, que vemos una alta participación, así que es un buen indicio de lo que va a ser este ciclo de webinars. Agradecer también la participación de las organizaciones de la sociedad civil, de personas que representan a la academia, mujeres políticas, colegas del Sistema de Naciones Unidas, y agradecer también la colaboración y gentileza en apoyar esta iniciativa, las panelistas hoy día que nos acompaña, María del Rosario Ricaldi y Priscila Lambert, y agradecerles que estén en este primer encuentro de este ciclo de conversaciones. Este ciclo, como ya adelantó Claudia, es poner en común también las estrategias de los distintos sectores de mujeres para movilizarse y potenciar su participación en este proceso constituyente histórico que vive Chile. Durante este ciclo tendremos la oportunidad de conocer cómo se organizan, cuáles son las mujeres y alianzas que desarrollan las mujeres trabajadoras, las mujeres indígenas, las mujeres jóvenes, las mujeres de organizaciones territoriales que una vez más en momentos de crisis hemos visto que se han organizado en apoyo a sus comunidades, a sus vecinas y vecinos. Al respecto, quiero aprovechar la oportunidad de destacar a las mujeres que se han agrupado en torno también y que están en la primera línea de respuesta también en torno a la respuesta, en torno a ollas comunes, la respuesta en la respuesta sanitaria y de emergencia, y que también deberíamos, veremos cómo también las incluimos en este proceso, y prontamente ONU Mujeres vamos a estar lanzando una encuesta que tiene que ver con la participación social de las mujeres en este contexto de pandemia. También nos interesa conocer en este ciclo cuál es la discusión y la experiencia internacional, y por eso hoy día tenemos estas destacadas expertas, y experiencias de otros países que han vivido momentos similares al que hoy estamos viviendo en Chile. Cada experiencia sin duda es distinta, y eso lo hemos visto en distintos diálogos. No obstante, ciertamente escuchar las vivencias y los hallazgos internacionales es siempre una contribución a un proceso inédito y complejo.
No basta hoy día solamente con votar, sino entender por qué se vota y cuáles son los procesos políticos que acompañan dicho acto. También quisiera señalar que este ciclo sobre género y constitución es una iniciativa conjunta con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y cada institución, debo decir, cada equipo ha puesto en el centro sus intereses comunes para poder contribuir a este debate nacional, proporcionando espacios de discusión y análisis a la incorporación del enfoque de género en el proceso constituyente. Este proceso ya lo iniciamos el año pasado, pre-pandemia. Nos reunimos en diciembre, varias de las que están hoy participando, en torno a 2 preguntas. ¿Qué iniciativas están desarrollando para aportar en el debate sobre las mujeres en el nuevo proceso constituyente? ¿Qué acciones adicionales se podrían impulsar en esta materia? De ese diálogo se concordó con los principales elementos primordiales, que espero que durante este ciclo podamos tocar algunos de estos elementos. ¿Cómo asegurar la igualdad de género tanto en el proceso como en el texto constitucional? ¿Cómo involucrar a las mujeres en todo el proceso constituyente, desde las consultas ciudadanas o asambleas hasta la misma creación del texto? Tomar en cuenta la diversidad de mujeres y sobre todo también incluyendo a las mujeres que forman parte de la diversidad, incluir en todo el proceso y tener en consideración consultas indígenas y de adolescentes, buscando un proceso constituyente transparente que dialogue con la ciudadanía. Este ciclo de conversaciones retoma un debate y combina el intercambio de experiencias de expertas, de la situación comparada y al mismo tiempo, lo que ya decía Claudia, cómo incorporamos las voces de las mujeres, ¿no? Nuestras voces. Queremos seguir discutiendo sobre cómo se movilizan las mujeres, qué alianzas se establecen, sus causas, y teniendo como horizonte el fortalecimiento de la democracia con la participación de todas y todas. Hablando un poco del contexto nacional, y creo que es importante, y también para el análisis comparado, que hoy día vemos cómo las protestas sociales en Chile el 18 de octubre provocaron un debate nacional sobre los temas de desigualdad, sobre los temas de libertad de expresión, sobre los temas de derechos humanos y también la calidad de las democracias. En este escenario de descontento social se acordó un plebiscito, ¿cierto?, que hoy día en la hoja de ruta que tenemos el 25 de octubre de este año para decidir si redactar o no una nueva constitución y el mecanismo. Vemos que esta es una oportunidad única y que debemos aprovecharla, y en este proceso también es un desafío que ha sido acompañado, digamos, por una polarización política y social, y así también vemos desde nuestros mandatos una preocupación con el tema de los discursos de odio, un aumento también de la violencia, y a través también de amenazas a derechos humanos y derechos humanos de las mujeres, y también vemos ahí también el acoso que también sufren también organizaciones de mujeres y feministas. Ciertamente vemos que este proceso no es neutro en términos de género, y desde Naciones Unidas como sistema y desde nuestro mandato como ONU Mujeres vamos a aportar desde nuestro espacio a esta discusión de cómo los temas de género se incorporan en el centro del debate como una oportunidad también para el fortalecimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible, y también algunos desafíos que vemos que persisten de la plataforma, que ya vienen de la plataforma de acción de Beijing. Contarles también que este año se cumple 25 años de la plataforma de acción de Beijing, así que es un año que se conjugan varios elementos. Respecto al acompañamiento, hoy día queremos avanzar también facilitando herramientas para el trabajo de los constituyentes, posicionar las temáticas que vayan empujando también una mayor participación, que ese es el gran objetivo de este ciclo. Contarles que el año 2015 nosotros organizamos, junto con el gobierno de Chile, el Seminario Internacional sobre Democracia, Igualdad de Género y Constitución, hace un proyecto proceso constituyente responsable con la igualdad de género en el contexto de desarrollo sostenible, y que en ese momento nuestra intención fue aportar a el debate sobre el proceso constituyente responsable con la igualdad de género. Hoy día nos enfrentamos a un proceso con un escenario distinto, pero vemos que que está impactado, ¿cierto?, por tanto por la pandemia y por el estallido social. Los impactos que vemos sobre las mujeres se han visto
mucho más exacerbado producto de la pandemia. Hoy día vemos un aumento sin duda de un impacto tanto económico, un aumento de la violencia de género, y hoy día estamos en un contexto que nos invita también a reflexionar un proceso constituyente de otra forma. Así también, aunque puedan aparentar ser neutrales al género, todo cambio en la sociedad tiene un impacto diferenciado sobre la vida de las mujeres y de los hombres. Si este proceso se hace sin las mujeres y sus diferencias, la democracia seguirá estando en deuda y por tanto permanecerá frágil. En cada una de las etapas de este proceso, Chile deberá relevar sus compromisos internacionales, tales como la Agenda de Desarrollo Sostenible de aquí al 2030, la Plataforma de Acción de Beijing, la Convención de la CEDAW y las recomendaciones del Comité, que es importante destacar que en el año 2012 recomendó al Estado de Chile que establezca en su Constitución el principio de igualdad entre la mujer y el hombre de conformidad al artículo 2 de la CEDAW, con miras a lograr una igualdad formal y sustantiva entre la mujer y el hombre. Adicionalmente, comentarles que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres en el Derecho y la Práctica recomendó que el proceso constituyente reflejara las obligaciones contraídas por Chile en tratados internacionales para asegurar el derecho de todas las mujeres, particularmente de mujeres indígenas, a la igualdad. Finalmente, con este ciclo de conversatorios desde Naciones Unidas estamos retomando el desafío propuesto ya en el año 2015, acompañando al país en asegurar que la igualdad de género esté en el núcleo del proceso constitucional, y tal como ya adelantaba Julieta Kirwood, con su espíritu visionario en hacer política en Chile, esperamos historizar las demandas políticas feministas, que es mostrar, no importa cuán lejos o cuán cerca se ha estado de conseguirlo, su presencia, su visibilidad. Y que muchas gracias y espero que tengamos un excelente ciclo de conversatorios y que podamos sacar muy buenas conclusiones y elementos de análisis en este proceso. Muchas gracias. Gracias María Inés, muchas gracias a Claudia. Antes de comenzar quería recordarles que la idea de esta actividad es un conversatorio. Sabemos que este formato no es el más amigable, pero es el formato que podemos usar en este contexto y además que nos permite, como decíamos, estar con Priscila y estar con Rosario, que quizás en la vida presencial sería mucho más complejo, así que podemos aprovechar lo bueno y tratar de salvar lo que no es tan bueno. Entonces pedirles que quienes tengan preguntas, que les vayan surgiendo preguntas, inquietudes, lo escriban en el icono de preguntas y respuestas, no en el chat, porque vamos a estar atentas a preguntas y respuestas para luego tomarlas y poder compartirlas con las panelistas. Y ahora vamos a continuar. Va a partir Rosario Recalde, ya les comentaba, ella es boliviana, es directora ejecutiva del Centro de Capacitación de la Mujer Campesina de Tarija, y Rosario fue constituyente por el departamento de Tarija en Bolivia, así es que le damos la palabra a Rosario. La idea es que puedas compartir más o menos 20 minutos para que luego nos presente Priscila y luego tengamos este espacio de conversación. Muchas gracias, Elizabeth. Un saludo cordial a las instituciones organizadoras, PNUD, ONU Mujeres, instituciones tan importantes también en la historia del proceso constituyente boliviano, que ha jugado un rol muy importante para contribuir a lo que se ha logrado en Bolivia. Yo quiero empezar con mi exposición dándole gracias a esta oportunidad que tengo de conversar con ustedes y contar la experiencia boliviana, porque hemos visto muy de cerca la situación de confrontación, de violencia que ha vivido Chile, y claro, nos ha recordado a la etapa dura de la década del 90 en Bolivia, ¿no? Cuando la guerra del gas, cuando la guerra del agua exacerbaba los ánimos de los bolivianos y nos confrontaba, porque se evidenciaba una gran diferencia, una gran brecha en el ejercicio de los derechos de los bolivianos, donde había ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y en el proceso constituyente se develó aquello cuando en la década del 90 los pueblos indígenas marchan desde el oriente hasta la sede de gobierno demandando dignidad, territorio. Los pueblos indígenas del oriente, de tierras bajas, son quienes ponen en la agenda de Bolivia la Asamblea Constituyente como el espacio de encuentro y de pacto entre bolivianos
para enfrentar esta situación de exclusión histórica que han vivido los pueblos indígenas en nuestro país, donde sabiendo que existían, vivían en un total abandono del ejercicio de sus derechos, del acceso al territorio, del acceso a derechos básicos como el derecho a la salud, a la educación. Prácticamente desde sus propias organizaciones atendían aquello. Y esas brechas, esa invisibilización de esta población que vivía semejantes desigualdades, pues no se dio no solo en ellos, no se dio otra parte de la población tan importante como fueron las mujeres. Por eso es que en el proceso constituyente sentimos que nos encontrábamos entre excluidos y pactábamos como un pacto natural para hacer que ese proceso constituyente no solo nos permite encontrarnos, sino reconocernos y hacer que el Estado boliviano nos reconozca. De ahí es que contarles que el movimiento de mujeres en Bolivia, que durante la década del 90 había trabajado recuperando toda la lucha de nuestras ancestras por nuestros derechos, habíamos llegado hasta lograr una ley de cuotas, habíamos llegado hasta lograr una ley contra la violencia, habíamos logrado institucionalizar un nivel dentro del gobierno central que nos representaba, que era la Subsecretaría de Asuntos de Género. Hasta ahí habíamos llegado en el reconocimiento de nuestros derechos, en el acceso al derecho a la tierra, por ejemplo. Nominalmente sí figuraba como un derecho para las mujeres, pero no se ejercía. Entonces, esta acumulación histórica que traemos y agradecemos a nuestras ancestras hasta antes del proceso constituyente, llegamos hasta acá y creemos que es tan importante considerar que ahora que en Chile se aprestan a vivir el proceso de decidir si van por una constituyente, tan importante es dotarnos de esta ley de convocatoria a esta asamblea y en esta ley de convocatoria demandar la paridad, porque si no estamos, no decidimos. Es tan importante estar presentes en todas las instancias que definan, debatan y reciban la demanda de la población en el proceso constituyente. El Movimiento de Mujeres de Bolivia vivió trabajando yo desde una ONG y parte de una red nacional como es la Coordinadora de la Mujer, conocida a nivel de Bolivia y de otros y hacia afuera, como una red que articula varias instituciones que trabajamos como movimientos sociales. A partir de un proyecto que se impulsa desde esta red y que articula otras plataformas de ONGs y organizaciones nacionales, como el Foro Político, que era una organización de mujeres políticas, o la Articulación de Mujeres de la MUPEI, son plataformas nacionales grandes, asumimos el desafío de construir propuesta para llegar al proceso constituyente. Luego que la confrontación, la polarización en el país llevara al Estado a una situación extrema en la que tuvieron que ceder a que se dé el proceso constituyente, después de haber vivido las guerras del agua, la guerra del gas y situaciones de convulsión tan grandes que han costado la vida de hermanos bolivianos. Llegamos al proceso constituyente. Y una vez que llega al gobierno el presidente Morales, se convoca a la Asamblea Constituyente porque ese era uno de los temas que estaba en la agenda de octubre y que él comprometió llevar adelante. Se convoca a la Asamblea Constituyente y una vez que esta se da, las organizaciones sociales desarrollamos en este caso esta articulación de organizaciones e instituciones que somos parte de la Coordinadora de la Mujer, llevamos adelante un proceso muy rico, participativo de construcción de propuestas que movilizaron a más de 25,000 mujeres en todo el país, en talleres que se han realizado yo diría, en casi todos los municipios de nuestro país y que han permitido construir propuestas. La propuesta que nos ha llevado a la constituyente con mucha claridad a poder incidir en el contenido de la Carta de Derechos de la protesta al mandato. Esta propuesta ha sido construida, les decía, por más de 25,000 mujeres en eventos realizados en casi todos los municipios del país, entre organizaciones campesinas, organizaciones citadinas, indígenas, mujeres de diferentes sectores como mineras, mujeres cafetaleras, mujeres interculturales que trabajan con la coca, mujeres que trabajan también como trabajadoras del hogar, mujeres de instituciones feministas
y todas articuladas construimos la propuesta y nos encontramos en el proceso constituyente. Quiero decirles que del proceso de elecciones que se vivió y que nos dio un resultado de 255 constituyentes, 88 éramos mujeres, pero nos encontramos que en la constituyente de las 88 que éramos mujeres, solo 5 habíamos estado involucradas en toda esta agenda de las mujeres. Entonces, muchas de las que estuvieron presentes ahí eran mujeres cocaleras, campesinas, sindicalistas, y tenían toda una historia de lucha, pero nuestra agenda no la habían debatido. Entonces, el proceso constituyente fue un espacio de encontrarnos, y para muchas este debate que se da generalmente en el momento de la izquierda, que es primero la agenda, esta agenda o aquella, se dio, tuvimos en ese momento que encontrarnos y reconocer que el momento histórico nos exigía ponernos de acuerdo y superar aquello y hacer que la agenda de las mujeres sea tan valorada como la agenda del movimiento campesino, del movimiento indígena, de las organizaciones que conformaron el Pacto de Unidad, que fue la articulación de organizaciones que lideraron el proceso. Nuestra agenda fue construida con 3 enfoques políticos muy claros: la necesidad de desmontar el sistema patriarcal, la necesidad de desmontar el sistema colonial que había excluido a los pueblos indígenas y negado su existencia, y la necesidad de visibilizar lo que estaba haciendo el sistema capitalista, generando más y más pobreza. Estos 3 enfoques eran los que cuestionaban el Estado que queríamos transformar desde el proceso, desde este pacto que constituía para nosotros la Asamblea Constituyente. Estos 3 enfoques guiaron nuestras discusiones, nuestras propuestas, y es a partir de él que nos planteamos un nuevo Estado despatriarcalizador, descolonizador y anticapitalista, y paramos nuestra nueva Constitución. De los muchos debates que se han dado dentro de la constituyente, quiero decirles que una de las estrategias como constituyente que vimos como sector más organizado y con mayor claridad de llegar con sus propuestas y de poder agendar en el debate de cada una de las 20 comisiones de la constituyente los temas de las mujeres, fue el movimiento de mujeres, fue el movimiento indígena, el movimiento afroboliviano. Fueron ellos quienes tuvieron la capacidad de tener una presencia permanente y sistemática en el proceso constituyente. El movimiento de mujeres tuvo la capacidad, a través del movimiento Mujeres Presentes en la Historia, de acompañar el trabajo de cada una de las comisiones que atendía y debatía los temas de la agenda. Todos los temas de la agenda que hacían al contenido prácticamente de toda la Constitución. Frente al lugar donde nosotros sesionábamos como constituyentes, instalaron una oficina técnica. Y durante todos los días de la Asamblea Constituyente nosotros teníamos la asistencia técnica de las compañeras, quienes nos asesoraban, nos brindaban información, a lo que demandábamos teníamos la información técnica de esta articulación, que la transmito porque me parece que es una estrategia muy importante para el proceso constituyente. Asimismo, con ellas teníamos la posibilidad de organizar cómo hacer que nuestra agenda sea conocida, asumida, defendida dentro de cada una de las 20 comisiones, generando alianzas con hombres y mujeres constituyentes. Y para ello desarrollamos una estrategia de incidencia hacia dentro de las comisiones, pero también hacia arriba, donde estaba el Pacto de Unidad, que era la instancia política de máxima decisión. Y fue importante en ello la participación de mujeres como la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, que fue creada dentro de la organización del movimiento campesino para tener voz propia desde las mujeres. Y el proceso constituyente jugó un rol muy importante, fue nuestra vocera de la necesidad de incorporar en este momento histórico los principios de igualdad, de visibilizar la necesidad, la agenda de las mujeres que históricamente han sido excluidas y que este era el momento de incluir nuestras propuestas. Esta acción de incidencia a nivel de las comisiones y a nivel de los espacios políticos de decisión han incidido en lograr resultados como los que podemos resumir. Nuestra nueva Constitución Política del Estado es una constitución que garantiza la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Vivir bien, ese es el elemento axiológico
que rompe con la diferenciación clásica de las anteriores constituciones. Buscamos vivir bien todos los bolivianos y bolivianas, en igualdad. Las políticas de Estado sobre el modelo económico están vinculadas con la aplicación y el ejercicio de los derechos fundamentales y el vivir bien. Así es, aquel es el enfoque. Esta Constitución protege y garantiza los derechos fundamentales de personas con características diferenciadas. Hay igualdad e interdependencia entre los derechos individuales y colectivos, y nuestra Constitución, que es un país rico en diversidad, compuesto por varias culturas, pueblos, ecosistemas y recursos naturales, ha aprendido en este proceso constituyente a reconocer que quién es el soberano. Y ese soberano es el pueblo boliviano y es el que tiene el poder. Y él es el propietario de los recursos naturales de nuestro país. Por lo tanto, este soberano está integrado por todas las bolivianas, por todos los bolivianos pertenecientes a naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos y población intercultural del campo y de las ciudades. Este artículo 3 de la Constitución es que le da sentido al Estado plurinacional de Bolivia, que antes ignoraba, invisibilizaba totalmente los derechos de esa composición de bolivianos y bolivianos plural y diverso, y nos diferenciaba por nuestra identidad de pueblos indígenas o de pobres, porque los pobres no estaban incluidos ni tenían oportunidad de ser poder o ser presidentes o ser ministros o ser generales del ejército, porque por el hecho de tener esa identidad estaban discriminados. Solo determinada élite podía llegar a esos espacios. El artículo 3 nos reconoce a todos iguales y a todos con igualdad para poder acceder a esos espacios de decisión. Esta Bolivia que habíamos construido participativamente desde la agenda de mujeres, desde la agenda de los niños, de los jóvenes, de los campesinos, de los indígenas, y desde aquellos que se han sumado a este proceso de llevar insumos para pactar en la Bolivia que queríamos, nos hemos planteado que este sea un Estado social de derecho, plurinacional y comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, descentralizado y con autonomías, porque sin duda el centralismo estaba quebrando la unidad de nuestro país. Estos valores que al Estado boliviano lo sostienen hoy son valores como la equidad social y de género, la inclusión, el bienestar común, el equilibrio, la distribución y redistribución de los recursos y bienes del Estado, la dignidad, son los valores de nuestro Estado, el bienestar común. Y nuestro Estado se ha planteado en la Constituyente como funciones constituir una sociedad justa y armoniosa. Y cuando hablamos de armoniosa, no solo estamos hablando de los derechos de nosotros, que somos plurales, diferentes en nuestro país, sino también de este diálogo con la naturaleza, con la madre tierra, garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud, reafirmar y consolidar la unidad del país, fomentar el respeto mutuo, intracultural, intercultural, plurilingüe, el cumplimiento de estos valores, garantizar el bienestar, el desarrollo, consolidar la unidad y garantizar la justicia, sin explotados ni explotadores, decíamos. El pueblo boliviano es el soberano y por eso es que cambia, no son órganos de poder, perdón, no son poderes, el ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, no son más poderes, sino son órganos de poder, porque el que decide y el que elige estos órganos es el soberano a través del voto, porque él es el que tiene el poder. De esta manera, nosotros hemos planteado esta nueva Bolivia que nos incluye a todos, que nos hace iguales y que hace sentirnos iguales a las grandes mayorías. Sin embargo, esta disputa es grande. Hoy Bolivia se encuentra en una crisis en la que una minoría disputa esta realidad de inclusión y se resiste a esta nueva Bolivia que nos incluye. Desde el movimiento de mujeres, nosotros hemos logrado incluir en nuestra nueva Constitución la libertad del culto en el artículo 4, porque nosotros necesitamos un Estado laico, que no sea la Iglesia la que utilice su poder sobre el Estado para imponer y violentar derechos desde una visión fundamentalista. El artículo 8 de la Constitución dice que la equidad de género es un valor del Estado. Y el artículo 11 nos dice que el sistema de gobierno está basado
en la equidad de género, que no se discrimina en el artículo 14 y especialmente a las mujeres no se discrimina. Que el vivir sin violencia es un derecho de todas y de todos, pero especialmente de las mujeres porque vivimos violencia cotidianamente, las diferentes violencias física, psicológica, sexual, estatal, económica. La equidad de género en la participación política está planteada en el artículo 26, pero no solo, sino también en la conformación del Estado. Entre otros derechos que hemos logrado incorporar en la Carta de Derechos, está el derecho a una maternidad segura, a igual salario por igual trabajo, a la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges en la crianza, en el cuidado de la familia y en el reconocimiento de las uniones libres, la igualdad de derechos de las hijas y de los hijos, sean dentro o fuera del matrimonio, ellos tienen iguales derechos. La presunción de filiación para aquellos niños que nacen y que no son reconocidos por el padre, dentro de nuestra Constitución, el artículo 65, a simple definición de la madre, se les inscribe al niño con el derecho, con la identidad que la madre señala. Quien tiene la carga de la prueba a partir de esta Constitución es el padre quien debe demostrar que él no es el padre. Esto ayudaba a muchas mujeres madres solas que asumían la maternidad porque el padre no reconocía al hijo. Los derechos sexuales y derechos reproductivos en el artículo 66 hoy es nuestro derecho y lo podemos exigir. En el artículo 79, la equidad de género como valor en la educación y que esta equidad de género está asumida en la ley Avelino Cignani, que no solo se plantea la equidad de género, sino se plantea la despatriarcalización desde la educación. La participación paritaria en todos los niveles de gobierno está en el artículo 147 de nuestra Constitución, tan fundamental porque responde al primer eje que las mujeres nos hemos planteado. La participación política plena debe ser paritaria y libre de violencia, porque solo estando en los espacios de decisión vamos a hacer las normas que van a regir a la sociedad y vamos a decidir el presupuesto que la sociedad, que el Estado debe definir para reducir las brechas de desigualdad y generar igualdad. La participación política paritaria en todos los niveles de gobierno, dado que el país ha aprobado ser autónomo, tenemos el nivel central, el departamental y municipal, en los gobiernos, en los órganos legislativos, hoy se cumple la paridad. Todavía no llegamos a los órganos ejecutivos, todavía tenemos en 9 gobernaciones 9 gobernadores hombres, pero eso es nuestro desafío, porque ahora la paridad también tiene que cumplirla la organización política a partir de la ley de organizaciones políticas que ha sido aprobada en base a esta norma constitucional. La paridad debe estar en el binomio, debe estar en la conformación de los ministros, de los gabinetes ministeriales, en la conformación de los cargos elegibles. ¿Cuáles son los cargos elegibles? Los órganos legislativos, también el órgano judicial se elige por voto. Ellos deben cumplir con paridad en la conformación de estas instancias, estos órganos de poder. La equidad de género en las organizaciones políticas y el haber jerarquizado los tratados internacionales que Bolivia ratifica, hoy tienen valor, tienen en la pirámide jurídica, ocupan el lugar de una ley y deben ser aplicados como manda la Constitución en el orden de prioridad. Es la Constitución, las leyes y las siguientes normas. Como ley, ese es el valor que tienen los tratados internacionales hoy a partir de nuestra nueva Constitución. La igualdad de oportunidades en el ámbito financiero está en el artículo 330. El reconocimiento del trabajo del hogar como fuente de riqueza para el Estado, porque esto apunta a visibilizar el aporte económico de las mujeres en la economía del país, porque nosotras con el trabajo del cuidado subvencionamos al Estado el cuidado de la población, que es gran parte de la niñez, de los ancianos y de los enfermos, que el Estado no cuida, cuidamos las mujeres, y ese aporte económico no es visibilizado, así como no es visibilizado el aporte del cuidado en el hogar como un aporte económico. Esto se ha planteado en el artículo 338 como reconocer el trabajo como fuente de riqueza del Estado. El acceso de las mujeres a la tierra, a la titularidad de la tierra,
Eso está planteado en el artículo 402 de nuestra Constitución, y hoy tenemos a las mujeres con mayor porcentaje de mujeres con titularidad como titulares del derecho sobre la tierra. Decirles también que luego de la aprobación de la Constitución ha sido muy importante todo el proceso de incidencia para que esta Constitución no se quede en la norma constituyente, simplemente baje a las normas fundamentales. Hemos aprendido como movimiento de mujeres a incidir en la constituyente, y ese poder encontrarnos, articularnos entre mujeres que antes se veían como diferentes, porque se veían de clase media o campesinas o indígenas, entender que el proceso constituyente es el momento histórico de nuestro reencuentro y de poder llegar y transformar el Estado a partir de un pacto que nos dé condiciones de igualdad normativa, ha sido para nosotros muy importante, y sin duda también ha sido decantador, porque hay quienes sí han apostado por este modelo de país y hay otros que se han quedado con el anterior. Feministas, sí, pero también se han quedado con el anterior, el Estado que nos excluía a las grandes mayorías. Y aquí también se decantaron las feministas que optaron por el nuevo Estado que nos incluía a todos. Y yo creo que este proceso que ha vivido Bolivia ha sido tan rico, tan importante, porque que todavía lo seguimos peleando, porque necesitamos consolidar esta Bolivia que nos haga sentir a todos como ciudadanos, como ciudadanas, con igualdad. Estamos todavía protegiendo nuestro proceso, estamos luchando porque esto se consolide, y hay una resistencia que tiene Alianza Foránea que atenta contra este proyecto de país, que lo respaldó más del 60% de la población boliviana, la Constitución pactada históricamente con participación de ciudadanos, vecinos, que no necesariamente eran abogados especialistas, eran ciudadanos que tenían derechos y que los defendieron y escribieron su artículo. Después de la constituyente, usted iba al mercado y encontraba vendedoras de los mercados con su Constitución en el bolsillo, con el conocimiento de ella y con la convicción de que solo conociendo nuestra Constitución, nuestros derechos y dialogando con un Estado que nos escuche, vamos a poder vivir ejerciendo nuestros derechos. En ese proceso estamos, con aciertos y desaciertos, pero ese es el pacto que habíamos firmado y habíamos constituido, y que nos ha dado lugar a tener una Constitución, una de las más ricas en reconocimiento de derechos, y que a las mujeres nos ha dado la posibilidad de ser parte del poder con muy alto porcentaje. Bolivia es el tercer país en el mundo con mayor participación de mujeres en los espacios de decisión, y queremos seguir avanzando y consolidando este proceso. Animar solamente a fortalecer la articulación y al diálogo entre los diferentes respecto al país que queremos. Eso simplemente quería compartir. Muchísimas gracias, Rosario, por compartir esta tan rica experiencia con nosotros, con nosotras. Vamos a pasar ahora a la presentación de Priscila. Ya tenemos algunas preguntas, las tenemos ahí, las estamos viendo. Recordarles que si alguien quiere hacer preguntas, por favor lo haga en el icono de preguntas y respuestas para que luego las podamos compartir con las panelistas y que ellas nos puedan seguir comentando y podamos tener esta conversación. La presentación de Priscila va a ser en inglés. Tenemos traducción simultánea. Les pido por favor que quienes la necesiten pueden ir al final de la pantalla abajo. Hay varios iconos, está participante, pregunta y respuesta, chatear, grabar, y está un icono que parece un mundo que dice interpretación. Ustedes pueden pinchar ahí y cambiar el idioma para poder escuchar a Priscila en español si prefieren, o dejarlo como está y pueden escucharla en inglés. Entonces, Priscila ya les había comentado, ella es doctora en ciencia política y actualmente es profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Western Michigan University. Priscila ha realizado varias investigaciones sobre incorporación de los temas de género y la perspectiva de las mujeres en constituciones tanto en América Latina como en África, y lo que le pedimos es que nos pudiera compartir un poco esa experiencia para que luego podamos conversar sobre ello. Adelante, Priscila. Good morning. Thank you very much for inviting me. I've been studying gender and constitutions with my co-author, Drew Scribner, for a number of years now. So I'm very excited to be a small part of this conversation
which is a very historic moment in Chile. So thank you again for inviting me. I've been asked to provide an academic perspective on gender and constitutions. And so I'm going to go ahead and share my screen now. And that's not what I wanted to show you. Here we go. Is that okay? And everyone can hear me? Okay, great. So this is based on an article that Drew Scribner and I wrote on the use of gender provisions in 4 countries, and Argentina, Chile, Botswana, and South Africa. I'm gonna have to put my old lady glasses on now. And so what we did here is we have been looking at, we have coded national constitutions over time and across about 160 or 70 countries, and looked at every mention of women, sex, gender, family, mothers, and so on. And then what we did was did a case study of Chile and Argentina in Latin America and Botswana and South Africa. And one of our central questions in this particular paper is to look at how constitutional provisions aid rights advocates' efforts. And in particular, what is it that gender provisions enable them to do? Then we interviewed rights advocates both in the state and outside of the state in these 4 countries. So we talked with leaders of non-governmental organizations, women's movement activists, legislators, scholars, ministerial secretaries, government officials, and so on, in all 4 countries. And we asked them about the constitutional provisions in their own constitution and how that enabled them to advocate for women's rights. And the reason why we chose these 4 countries is we were looking to choose countries within a region that had different constitutions. So we chose Argentina because it has an egalitarian, what we term an egalitarian constitution, to compare with Chile, which has a more gender neutral constitution. And then the same in South Africa and Botswana. We have, South Africa has a very gender egalitarian constitution, while Botswana again has a relatively neutral one. And by picking and comparing within the regions, we were hoping to try and control for some of the economic, social, and cultural differences that you usually find. And then across these 4 countries, we have also, they've all been exposed to similar level of engagement with international women's movements, similar exposure to both regional and international treaties. And then last, they're also very similar in that they all face traditional cultural forces in society that often are a hindrance to women's rights. And so what we found in our conversations and interviews with these different scholars and legislators and women's movement members is that constitutional gender provisions do provide a legal basis and legitimacy for advocacy efforts, both in terms of legislative change and in litigation strategies, and that they're also really important for preventing policy reversal. So I'll talk a little bit about how academics view gender, not just, constitutional provisions in general and how useful they are, but not for too long. And again, trying to answer the question about how these provisions aid their rights, advocacy efforts. And one sort of branch of the literature is the law and social change literature. And this literature focuses on law and social change. And for the most part, they argue that
Law can influence social policy and bring about progressive social change, but most agree that its potential for change is mediated by social and political forces. Similarly, feminist scholars agree that constitutional rights are part of what's called an enabling framework and that they can enhance the legitimacy of rights claims. But they caution that constitutional provisions are not a panacea, nor can a constitution, quote, in itself secure rights for women, unquote. And then the third branch of the literature that we incorporate is the transnational advocacy networks, which is not looking at constitutional provisions, rather it looks at international law and how international law can enable advocates to do things like disseminate information, increase legitimacy of rights claims, set standards, and even facilitate mobilization. And so when we take these sort of three different strands of the literature together, we would expect that constitutional provisions and gender provisions in particular will be part of an enabling framework, increase the legitimacy of rights claims, complement and reinforce international law, and facilitate mobilization. So what we did was we grouped together our gender egalitarian constitutions in South Africa and Argentina in this paper. And we looked at their, how the advocates in those countries talked about the provisions, how they use them, and in what ways, and if they were in fact useful. But first I just want to provide a little background on constitutions in both countries. First of all, in both South Africa and Argentina, women were at the table when the Constitution was drafted. And as a result, you get multiple gender egalitarian provisions in these countries, in their constitutions. For example, in Argentina, Congress has the power to legislate and promote positive measures guaranteeing true equal opportunities in treatment. This is Article 75 of their constitution. Another really important part of the Argentine constitution is that international law has constitutional status. And so this is particularly important because Argentina has ratified the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, or in English, we abbreviate this to CEDAW. And also the Constitution states that affirmative action is constitutional, and in many places it obligates the state to act to remove barriers and level the playing field. Here's a quote from one of the lawyers that we talked to who argued that these provisions in the Constitution were adopted with a clear political intention to overcome obstacles on the road to equality and provide the legal tools and argumentation to overcome existing inequalities. Affirmative action is a very important point in this regard. It has had a transformative effect. South Africa has one of the most progressive constitutions in the world, although Bolivia is right up there, by the way. It has, in addition to women and men are equal statement, it has non-discrimination and affirmative action provisions, and it includes things like the right of human dignity, the principle of non-sexism, the right to freedom and security of the person and bodily autonomy, freedom from violence, the right to reproductive choice, and more. So they have really enumerated all kinds of rights, both gender and racial and other kinds of rights in their constitution. So not surprisingly, rights advocates in South Africa and Argentina all agreed that their constitution was definitely a tool for their advocacy efforts. So for example, in South Africa, a member of parliament argued that
The Constitution sets the baseline. It sets the agenda. It says, this is what we aspire to be. But it also gives South African citizens a tool to use if their rights are not being realized. So that's a little bit about the different constitutions in South Africa and Argentina. Moving to the different ways that the constitutional provisions have been used in these countries, we walked through the different ways, starting with enabling framework. And in the political science and law and social change literature, a lot of people refer to an enabling framework, but it's a little bit fuzzy as to what exactly constitutes an enabling framework. And our interviews helps sort of tease out what are some of the mechanisms that link law with social change, and also helps clarify what things, what factors constitute an enabling framework. So one of the things that a lot of people we interviewed pointed out was that these gender provisions really were providing leverage to push for legislation and for more favorable judicial decisions. Both in South Africa and in Argentina, advocates said that it was definitely part of an enabling framework. In particular in South Africa, they mentioned that, especially in the decade after the transition to democracy, they had gotten a lot of changes to legislation to capture some of what was in the Constitution. Another person we interviewed worked in multiple countries in Southern Africa, and she noted that it really mattered what kinds of provisions the Constitution included, and said that where the enabling framework wasn't there, they had not been able to achieve what they had in South Africa. And that if the Constitution in South Africa were different, she argued, we would be hard-pressed to fight for certain rights, entitlements, and obligations. Another way that they found it to be part of an enabling framework was as a pedagogical tool. And many of the activists we talked to said that they use the Constitution to instruct judges, legislators, and the public about the Constitution, and to remind them that the government is obligated to act. One lawyer explained to us that, quote, one of our main strategies is to generate and disseminate knowledge. Generally, we approach key players in the legislature or the judiciary. And for example, our arguments have been invoked in legislative discussions on the issue of violence. I was a lawyer in Argentina. Another point that came up multiple times was that gender provisions and rights were really important in preventing the erosion of women's rights, in particular when the political climate was unfavorable. And so, for example, in South Africa, the presidency of Jacob Zuma created a very unfavorable climate for women and rights activists. And having those constitutional rights really helped prevent backsliding on the things that they had gained. They weren't able to make a lot of new changes during his presidency, but they were able to stop backsliding in a lot of important ways. Another way that was part of the enabling framework was in litigation strategies. A number of lawyers talked to us about how they employed constitutional provisions to help them set the agenda. As one lawyer, or as one activist in Argentina said, a case is put to a judge, it becomes official public record, and that serves to mobilize social movements. It serves as an event for the press to cover. Another strategy is to use constitutional provisions to put issues on the agenda by litigating even when they don't expect to win. And one lawyer described this as the art of losing a case.
another one confirmed that when they would litigate so-called risky cases, if it promised to be high profile and would help raise awareness. Constitutional provisions are also expected to enhance the legitimacy of rights claims. And we certainly see numerous instances where advocates claim that not only did it increase the legitimacy of their rights claims, but it even helped bring about cultural change. And so you see constitutional provisions used in bill proposals, in legislative debates, and of course, judges will cite constitutional provisions in international treaties in their decisions. Here's a quote from another lawyer in Argentina who said, described this: "The Constitution gives legitimacy to arguments and proposals that would otherwise be very arduous to make. There are still several areas where stereotypes are deeply rooted, and constitutionally based arguments can be a source for movement and change, a way to push the limits in conservative provinces." Use of international law. We expect that provisions are going to complement and facilitate the use of international law. That's certainly the case in Argentina, where, as I mentioned, one of the key parts of the Constitution is that it domesticates international law. And the fact that international treaties have this constitutional status has, according to some, transformed legislative discourse in Argentina and matters a great deal for the justification of laws and administrative decisions. It's important to note here, though, that international law has also been used by conservatives in Argentina. So, for example, the Convention on the Rights of the Child has been used by anti-abortion groups in Argentina. In South Africa, international law is mentioned numerous times in the Constitution, and the Constitution dictates that judicial and legislative branches have to take international law into account in their decision-making. However, the people we talked with mostly agreed that the international law is taken seriously, but their Constitution is so progressive and so explicit about listing all the different rights that the international treaties are a complement, but as one person said, there's not a lot more in international law that is not in our text. Gender provisions have also been a factor that can help facilitate mobilization of social movements. This came up in a number of interviews, that it could be a tool and a catalyst for mobilization. And this was, I thought, really interesting, is that a number of people mentioned that constitutional provisions, they seem to inspire collective action, possibly because activists perceive a greater chance of success when rights are enshrined in the Constitution. And perhaps even more importantly, this idea of Constitution as aspiration, it suggests that the aspirations or the spirit of the Constitution really help create a shared vision that unites people and inspires them to continue the struggle to realize the vision that's laid out in the Constitution. So one scholar in South Africa described this, I think, really well. So I think the Constitution is important in that it gives people the ability to know that if they come back together, they've got a weapon. It's not necessarily the weapon that always is going to be wielded, but it gives people the strength to do it. It gives those people the impetus to come back together again very often. So the expectations about how constitutional provisions will be utilized and enable advocates play out quite
quite clearly in South Africa and Argentina. So I'm going to move now to our countries where they don't have gender egalitarian provisions, in Chile and Botswana. And in our Chile and Botswana, constitutions are a lot older, and women were not at the table when those constitutions were drafted. So both countries now have a simple equality statement. In the case of Chile, that didn't come until 1999. And in Botswana, that dates back to 1965. That equality statement in Botswana's constitution was not because there was any particular commitment to women's rights or women's empowerment. It was simply because other constitutions in African countries in the region had a similar statement, and so they followed those other countries. Both constitutions also, in addition to an equality statement, both countries also have provisions that significantly hinder women's rights. In the case of Chile, the provision that the family is the nucleus of society and needs protection from the state has been a pretty significant hindrance to the expansion of women's rights in Chile. And then in Botswana, they do have, again, a statement that says men and women are equal, but at the same time, under customary law, the rights, cultural rights, they have exemptions. It says that it's not discrimination if it's customary law. So that's a huge problem for women's rights advocates in Botswana. So it probably doesn't come as a surprise that in both countries, the view of the Constitution was that it was not a tool for rights advocacy. In fact, the one person we talked to in Botswana noted, she said, "I'll tell you what, we have never made a reference to the national constitution." So when we asked them about enabling frameworks, again, not terribly surprisingly, they said that it's not terribly enabling. There was little mention of the Constitution as part of an enabling framework in Botswana or Chile. And, but policymakers and rights advocates definitely use constitutional arguments to support their proposed laws. Many of the people that we talked to also said that the equality statement was not usually a force for promoting women's equality, but it was useful for reforming discriminatory laws and preventing the legislation of laws that would violate the principle of equality. So one official in Chile told us that although the Constitution doesn't recognize discrimination, the equality statement has served as a basis to argue the unconstitutionality of laws that produce inequalities. So even the protection, though, of negative rights is a bit limited, many argued, because the constitutions in both countries don't explicitly recognize discrimination or seek to eliminate discrimination. As to legitimacy and the use of constitutional provisions to enhance legitimacy, in Chile, some agreed that the equality statement increased the legitimacy of new laws, and another said that it even had an important and significant cultural impact. But at the same time, the same person argued the family provision was still, quote, the real currency of negotiation in Chile. In Botswana, there was no mention of using constitutional equality to enhance legitimacy, but some did say that constitutional rights set a baseline for a conversation and for the equality. So
in the absence of strong and clearly enumerated rights, both Chile and Botswana have turned to international law. And so many activists in both countries said that they relied on international law, particularly CEDAW, and in Chile, the Belém do Pará, to ground their legal arguments and to provide leverage for policy change in areas where the state wasn't meeting its international obligations. So for example, a member of the women's movement in Botswana said, "We have a constitution, but the constitution is very outdated. So what do? We look at international commitments." At the same time, the position of international law in the legal hierarchy in both Chile and Botswana is unclear. And so this makes law a less than ideal substitute for enumerated constitutional rights. When we talk to people in Botswana, for example, a number of advocates expressed a desire that if there's one change they could make in their constitution, it would be to incorporate international law into the constitution. Priscilla, I'm sorry, you have 2 minutes. Okay, thank you. Thanks. And last, nobody said that mobilization was really facilitated by constitutional provisions. And so just a few concluding thoughts. I think that it's very clear that women need to be at the table. Women and other underrepresented groups need to be at the table. Here in the United States, we have an expression, if you're not at the table, you're on the menu. And that's clearly the case with constitutional provisions. Another really important thing to keep in mind is that gender provisions are an important tool, but only if women's rights advocates take these rights up. So it's not a panacea, and the rights on paper cannot transform a society. It's with women's movements, women's rights advocates inside and outside the state taking up these rights that makes the difference. And they can matter in all the different ways that I outlined earlier. And in addition to having being part of an enabling framework, enhancing legitimacy, facilitating mobilization, it can also lead to a cultural shift. And this latter is really important because everybody that we talked to in all 4 countries noted that culture and patriarchal attitudes were the biggest hindrance to women's equality. International law is most effective when it has constitutional status. We see this in, particularly in Botswana and Chile, where international law does not have the same effect that it does in Argentina. And finally, constitutional rights are definitely an important stopgap in unfavorable political climates. And again, this extends to when you've got, say, a very conservative government in power, or when culture is negative or negatively associated with women's rights. The constitutional rights can prevent the erosion of the gains that women have made. I'll stop there. And thank you very much. Thanks, Priscilla. Muchas gracias por la presentación. Tenemos ahora un espacio de aproximadamente media hora para preguntas y respuestas. Antes de eso, quisiera comentarles que estamos grabando este conversatorio y luego va a estar disponible en nuestras redes para quienes lo quieran volver a ver, escuchar o compartir. Tenemos varias preguntas, entonces lo que vamos a hacer es
hacerles más o menos 3 preguntas a cada una de las panelistas que ellas puedan responder y luego seguimos con las otras si nos va quedando tiempo, porque además las preguntas son todas muy interesantes, pero no de tan fácil respuesta, creo. Primero a Rosario. En base a tu experiencia que viviste en el proceso constituyente, como también que le has dedicado a la representación de mujeres en la agricultura, ¿cómo podemos incorporar en la agenda del proceso constituyente en Chile la importancia de las mujeres en la agricultura, sobre todo en territorios indígenas en nuestro país? ¿Cómo poder respetar sus derechos e incorporar desde los orígenes territoriales esta cultura tan hermosa y rica que sin duda alguna se debe proteger y por lo demás tiene mucho para enseñarnos a todos, todas y todes? Te voy a leer otra par de preguntas. Luego de felicitar, nos dicen, la pregunta es, si pudiera, esta pregunta es para las dos, para que luego la puedan retomar también Priscila. Si pudieran resumir o dar 3 ideas fuerza de por qué es importante. 1, el proceso constituyente en sí. 2, los mecanismos para asegurar la participación de las mujeres en el proceso. La persona que pregunta dice que entiende la importancia, pero quisiera poder sumar estas ideas a los argumentos que pudiesen compartirse en distintas discusiones. Para Rosario, ¿cuál es su evaluación del efecto que ha tenido una constitución más sensible a las problemáticas de género en la práctica cotidiana y en la calidad de vida de las mujeres en sus trabajos, en sus hogares, en sus relaciones, en el ejercicio de derechos, etcétera? Hoy está temblando, disculpen. Pero ya pasó. Fue un temblor pequeñito. Para Rosario y Priscila, qué bueno que no están acá y no lo sienten. Voy a leer para Priscila un par de preguntas para que luego podamos hacer esta reflexión conjunta. Priscila, desde tu experiencia y a partir de los aprendizajes de tu investigación, ¿qué recomendación harías para las mujeres que van a integrar la Comisión Constitucional en caso de que se acuerde ese mecanismo para incorporar que se garanticen los derechos de las mujeres y no solo sean declaraciones? Y otra pregunta para Priscila, basada en tu trabajo de investigación, ¿se requiere incluir expresamente provisiones respecto a mujeres en una constitución para que tengan un mayor efecto en la práctica? ¿O es más bien un tema de incluir provisiones para garantizar igualdad en general? ¿O se requieren ambas al mismo tiempo? Ahí tenemos más o menos 3 preguntas para cada una. Damos una ronda de respuestas y luego seguimos. ¿Partimos con Rosario para seguir el orden? Bueno, a la primera pregunta, la importancia de las mujeres en la agricultura. Hace un par de meses que estoy trabajando con mujeres campesinas y viviendo esta realidad impresionada. Yo he visto este debate, escuchado este debate en el proceso constituyente, pero vivir cerca con las mujeres que trabajan la tierra, que viven la falta de agua, que viven los efectos del cambio climático en sus vidas, en el cotidiano, sin duda el proceso constituyente es una oportunidad fundamental para esto que en Bolivia lo hemos llamado, no es solo una constitución para los derechos de las humanas, ¿no? De los humanos, sino es un momento en el que como país, como pueblos, tengamos la capacidad de sentar bases constitucionales para proteger, nosotros hemos dicho, la madre tierra, porque de ella dependemos, de ahí salen los recursos, de su uso depende la vida. Entonces nosotros tenemos que tener en la Constitución la claridad de establecer la norma constitucional que proteja aquello de quien dependemos, que es la tierra, la naturaleza. Entonces, en Bolivia decía un politólogo boliviano, destacaba cuán importante era este tema justamente porque está ligado a esto, la importancia de las mujeres y la agricultura en el debate constituyente. La Constitución Política Plurinacional Comunitaria y Autonómica de Bolivia emana de manos diversas, dice él, como diversos son las comunidades, pueblos, naciones, departamentos que conforman el país. Es el resultado de la generosidad con la vida humana y con la no propiamente humana, la Pachamama,
proviene de viejas esperanzas renovadas por fuerzas sociales y nuevos vientos políticos. La necesidad de entender este contexto como con nosotros parte de y responsables de, nos incorpora en la agenda este tema con mucha fuerza y creo que es muy valioso tomarlo en cuenta así. Las tres ideas fuerza que nos pide respecto a la importancia de la Constitución. Para Bolivia, con semejante grado de exclusión de mujeres, una sociedad adultocentrista, una sociedad patriarcal, una sociedad colonialista, que excluye a todos y solo los adultos y hombres y blancos son los valiosos, en realidad estábamos excluidos, la gran mayoría. El proceso constituyente, como un espacio de pacto de la sociedad, para nosotras fue fundamental. Antes, tener una ley contra la violencia nos significaba años de lucha. Ruego y tras ruego a un Congreso para que apruebe una ley contra la violencia. Para nosotros llegar al proceso constituyente era el momento fundamental para que todos nuestros derechos se constitucionalicen y tengamos luego la posibilidad de exigir todos, porque el Estado se compromete como garante. Así que desde nuestra experiencia, es absolutamente importante, una oportunidad histórica para no dejarla pasar en términos de estampar ahí todos los derechos que tenemos derecho a vivir y exigir que el Estado nos garantice. Mujeres en el proceso, acabo de decir, creo que eso es lo fundamental. Si somos mujeres, así sean mujeres de clase alta, sufren violencia, sufren diferentes formas de exclusión, ¿no? Muchas veces el uso de mujeres como objetos simplemente. Mujeres campesinas explotadas, mujeres indígenas más explotadas y más pobres. Al final estamos todas las mujeres en esta sociedad patriarcal, capitalista, en esta sociedad colonialista, generando condiciones de mayor, de doble, de triple opresión contra las mujeres. Desde ese enfoque para nosotros es fundamental nuestra presencia, nuestro aporte para una sociedad de igualdad en un proceso constituyente. La tercera pregunta, que tiene que ver con la evaluación del efecto de lo que hemos logrado las mujeres en Bolivia en la Constitución, en nuestra vida cotidiana. Yo diría que desde el momento que hemos aprobado la Constitución, desde el momento que está vigente, y el hecho de que cualquier ciudadana tenga una Constitución en su bolsillo y esté informada de que tiene esos derechos, ya es un gran capital para una ciudadanía que queremos que sea activa, que sepa los derechos que tiene, porque para muchos ciudadanos la Constitución era un tema de abogados, el ciudadano común no lo manejaba. Esto lo ha hecho la gente, conoce la gente, y es lo que lo tiene para exigir, para que se cumpla, para que la defienda y la proteja. Yo creo que influye en el hecho de saber que tenemos esos derechos, de poder exigirlos, de estar en situación de autoridades, de generar alianzas con nuestras autoridades, mujeres y hombres, para hacer nueva normativa que genere nuevas reglas de juego, ¿no? Y ahora tener la capacidad de poder exigir que esa paridad redistribuya los recursos para que desde el presupuesto, despatriarcalizando el presupuesto, seamos capaces de generar los cambios y avanzar hacia la igualdad, que no sea solo un principio, un valor declarativo, sino que nos permita realmente transformar las normas, las decisiones políticas, económicas, para generar igualdad en los hechos. Entonces, es la forma en que nosotros vemos y sabemos que no por tener constitución las cosas cambian. Hemos logrado hasta ahora leyes fundamentales que han ido bajando la norma constitucional en leyes fundamentales. Ahora esperamos que siga bajando y se traduzca en política pública para que en la comunidad, en el gobierno municipal, podamos sentir la Constitución viva. Ese es nuestro desafío desde una ciudadanía activa. Muchas gracias, Rosario. Priscila. Okay. So I think the first question is asking maybe recommendations for particular provisions, and then also how to ensure they aren't just, I think, declarations or something pretty that's on paper.
I would say that what we've seen across countries is, in addition to an equality statement, you must, it's really important to have a non-discrimination statement, and then also a statement that says that affirmative action is constitutional, so that the state, and then obligating the state to remove barriers to women in the political, social, and economic arenas. I think those are all really critical provisions to include in a constitution in order to promote women's rights. The socioeconomic rights, as Rosario was discussing, are also really important because socioeconomic, obviously women are disproportionately impacted by those parts. So I think those would be the key things to include. How to ensure that they're not just remaining on paper. That one is a much bigger issue and a harder question to answer. And again, it goes back to what I was saying, is that it's going to just remain a right on paper unless people take those rights up. And so then it becomes a question of, can you mobilize and sustain women's rights groups to push for their rights? And what we're saying is that it's not a guarantee, but the constitutional rights will help in all of those respects. They will enable lawyers and lobbyists and women's movements to push their agenda. It will kind of help facilitate mobilization of these groups. And it's going to make sure that the gains that are made aren't reversed by the next party in power or by a Jacob Zuma, for example, or a Donald Trump, which we don't have the constitutional rights to stop what's going on here in our country, in my country. The second question asked a bit about, I think, whether you need general rights or if you need rights for women in particular. And I think you know what my answer is going to be, is that you want clearly enumerated rights for women and for other underrepresented groups. And again, a constitution is, unlike law, it's harder to change. So once you have those rights enumerated in the Constitution, then you're less susceptible to changes in the legislature or the president, whoever is president, and you're less susceptible to legislative changes because it is so hard to change the Constitution. So I would argue that having those enumerated rights for women and underrepresented groups is hugely important. Is it a magical formula for generating better rights for women? No, but I think it is an important and powerful tool that can be used by women's rights advocates. So I think enumerating those rights, including things like provisions about the right to a life free of violence. For example, Bolivia and South Africa are two of the few countries that include that particular provision. And having that clear statement is very important for reminding people, again, using the Constitution as a pedagogical tool is one of the key features or key uses of the Constitution. And if it says in your Constitution that women have a right to freedom from violence, then that's a powerful tool when you are trying to change legislation and change policy and to get better judicial decisions. Muchas gracias, Priscila. Quisiera antes de continuar. ¿Sí? Perdón, Elizabeth, escuché que en Bolivia tenemos libertad para la violencia. ¿Eso entendí? Disculpa. Las mujeres tenemos libertad, lo que tenemos es derecho a vivir libres de violencia. Ok. Disculpa. Gracias, Rosario.
Antes de continuar, quisiera saludar y agradecer a Graciela Ortúzar, la alcaldesa de Lampa, que nos está acompañando hoy día. Gracias, Graciela, por acompañarnos en este conversatorio. Esperamos que te puedas sumar a los siguientes también. Voy a continuar con las preguntas, esta vez primero para Priscila. Existe una discusión en América Latina que en procesos constitucionales se ha dado demasiada atención al catálogo de derechos y poca a la estructura del poder. ¿Cómo está organizado el Estado y funciona el sistema político? Para la igualdad de género, ¿te parece que esta distinción entre derechos e instituciones es relevante? ¿Es igual de importante pensar en cómo se organiza el Poder Judicial o el régimen de gobierno que formular derechos específicos en materia de género? Otras preguntas para Priscila. Desde tu experiencia y a partir de, basado en tu trabajo de investigación, perdona, es que se me complicaron las preguntas, perdona, para Rosario, otra pregunta. En tu experiencia, ¿cómo se dio la participación ciudadana durante el proceso constituyente fuera de las instancias en que las organizaciones de mujeres las asistían de forma técnica? ¿Existieron herramientas o mecanismos que permitieran una vinculación del órgano constituyente, o mejor dicho, con los constituyentes y el resto de la sociedad boliviana, especialmente las mujeres? Tenemos otras preguntas para Rosario. Una participante señala, ¿podrías por favor profundizar cómo conceptualmente se entiende el vivir bien desde una perspectiva de género? Y señalan, tú mencionaste cierta resistencia, aun cuando el proceso constitucional ya había finalizado y con una aprobación superior al 60%. ¿Cuáles son esos elementos de resistencia respecto a los derechos de las mujeres? ¿Y cuál sería tu recomendación para gestionar, lidiar con la resistencia hacia un no reconocimiento de lo que debería ser un nuevo pacto social? Esas son las preguntas que tenemos por ahora. ¿Partimos con Priscila? Sure. So, yeah, is there too much attention to rights? Well, yeah, obviously you have to take into account the structure of power. So, for example, in Argentina, they have a lot of enumerated rights for women, and these have been really important for rights advocates. But at the same time, one of the big issues that comes up is you've got the problem of state capacity. And so actually implementing what the Constitution says is a huge problem. And similarly in South Africa, for example, they have a number of socioeconomic rights in their constitution. And yet, as you all know, inequality is still a giant problem there. So it's, again, it isn't that constitutional rights are magically transformed into a reality or a legislative or judicial outcome. It has to be taken up by rights advocates. And they face a lot of barriers. So, for example, in Argentina, in addition to lack of state capacity, you have the role that the Catholic Church plays, often impeding the efforts of rights advocates, and the role that a patriarchal culture plays. This is a huge issue, particularly in the judiciary in Argentina. So many of the judges are very, very conservative. So it doesn't matter that the rights are enumerated for a lot of them. They ignore them. And so I totally agree that we have to take power structures into account. And having a conservative judge is
having enumerated rights is not enough when you come up against a conservative judge. And then in contrast, you can have progressive judges and not very many enumerated rights, and you can get a much more favorable outcome for women's rights. So I think that it's all of these factors together that are necessary to get a lot of significant change. Gracias, Priscila. Rosario. Respecto a la primera pregunta, ¿cómo participó el pueblo en general, no solo el movimiento de mujeres? En la constituyente se han planificado diferentes espacios. Toda la población podía participar solicitando audiencia a las 20 comisiones. Y las comisiones recibíamos en audiencia todo el tiempo a la población. Venían grupos religiosos, venían grupos de la policía, del ejército, vecinos, de todos los sectores, niños, afrobolivianos, y ellos, según su solicitud, se les recibía en cada una de las 20 comisiones y presentaba su propuesta. Y esa propuesta era considerada en los debates del temario que tenía cada comisión. Además, la Asamblea Constituyente celebró encuentros territoriales. En cada departamento realizó encuentros donde fueron todos los constituyentes, sesionaron las 20 comisiones y recibieron las propuestas. Luego se hizo un plenario con las 20 comisiones y toda la población de ese departamento tenía la posibilidad de llegar a la Asamblea Constituyente con propuestas. También hacían manifestaciones en las afueras de la Asamblea Constituyente cuando estaban o no estaban de acuerdo con algún tema. Entonces, había en el marco de la total democracia, todos participaban y también protestaban, obviamente aquellos que no estaban de acuerdo. Por ejemplo, no estaban de acuerdo con los derechos reproductivos, entonces protestaban, ¿no? O no estaban de acuerdo con el derecho había un debate que nos entrampó, que era el derecho a la vida. Algunos decían desde la concepción y otros decían simplemente el derecho a la vida, y ese fue un debate que también generó protesta, pero tenían derecho a protestar, no se reprimía para nada, protestaban y en democracia podían expresarse. La segunda pregunta, respecto a qué para nosotras las mujeres significaba, cómo comprendíamos el vivir bien. Eso lo seguimos compartiendo, debatiendo con las mujeres, porque desde esta pluralidad, desde esta diversidad de mujeres, de donde venimos, decíamos, para nosotros, para algunas, el vivir bien es tener igual oportunidad que todas, a todos los servicios, a la educación, a los recursos del Estado, al presupuesto del Estado. Para todas, eso es parte del vivir bien. El poder ejercer nuestros derechos en igualdad, sin discriminación, ¿no? El participar del poder de las decisiones. Siendo mujer indígena, en los espacios de decisión del pueblo indígena. Siendo mujer no indígena, en los otros espacios, tener posibilidad de participar del poder. Asimismo, poder ser culturalmente, si tengo polleras, vestir con mis polleras y disfrutar de esa identidad, sin que eso signifique violencia, ¿no? Entonces, vivir como soy, en libertad, eso es lo que significa vivir bien. Y la tercera pregunta, nosotros aprobamos la Constitución con más del 60% del apoyo de la población, y nos preguntaban, si no he entendido mal la pregunta, o Elizabeth me puede ayudar, respecto a los derechos de las mujeres, cómo garantizar, cómo hacer para que eso siga, porque ella se refería a la resistencia que en este momento vivimos en Bolivia. En Bolivia, la resistencia, yo diría que en este momento no es a los derechos de las mujeres propiamente dicho, sino están, como diríamos de una manera más común, están todavía intentando resistir, siendo una minoría muy grande, a un proyecto de país de mayor, que goza de consenso. Esa minoría que en la constituyente significaba el 4%, y que en este momento en el gobierno boliviano significa el 4%, al que representaba, por ejemplo, la actual presidenta transitoria, Yanine Áñez, que es el 4%, ¿no? Es la que se resiste a que la Bolivia plurinacional se consolide. Y esos son los últimos pataleos, porque lo que estamos viendo en este momento
es que el pueblo que quiere la Bolivia plurinacional está movilizado. Y aunque se nos ha acusado de hacer fraude, el voto ciudadano nos está avisando que vamos a ganar. Y esa minoría está desesperadamente buscando la forma de articularse, ¿no? Para poder evitar aquello. Sin embargo, la población está demostrando que apostamos por esta Bolivia que nos incluye a todos y a todas y nos permita vivir en la libertad, luciendo nuestras polleras y esa diversidad. Entonces, estamos en esa disputa en nuestro país y desde la democracia plural que hemos aprobado en la Constituyente, confiamos que esta democracia representativa que la elegimos con el voto permita que por la paz y sin confrontación logremos seguir consolidando nuestro proceso. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias, Priscila. En preguntas y respuestas no veo más preguntas, creo que las hicimos todas. Quiero agradecerles a ambas en nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ONU Mujeres, y también agradecerle a todas las personas que nos han acompañado durante la jornada. Quería contarles, lo dijimos al principio, este es el primero de un ciclo de conversatorios. Nosotros vamos a realizar 6 conversatorios en total. Vamos a tener este jueves en la tarde, a las 5 de la tarde, y en conjunto con OIT, la Organización Internacional del Trabajo, un conversatorio con mujeres trabajadoras, también en esta perspectiva y en esta reflexión de cómo aseguramos, cómo promovemos la participación de todas las mujeres en el proceso, y cómo promovemos también la incorporación de la igualdad de género en este debate y en lo que venga del proceso constituyente según lo que se decida el próximo 25 de octubre. Nosotros queremos agradecerles, como les digo, especialmente a Priscila y Rosario por sumarse en el primero. Siempre el primero tiene más complicaciones, hasta tuvimos un pequeño temblor, pero ambas estuvieron muy dispuestas y nos han compartido sus conocimientos, su experiencia. Así que muy contentas de haber estado con ustedes, muy contentas también de tener esta participación de todas las personas que se pudieron sumar. Esperamos que nos acompañen en los próximos conversatorios. La próxima semana tenemos otros con expertas nacionales, seguiremos con jóvenes, mujeres indígenas. Queremos poder llevar esta conversación con distintos grupos, distintos públicos, y solo desearles que tengan una muy buena semana y nuevamente agradecerles a Priscila y Rosario por su generosidad, por acompañarnos en este día. Muchas gracias.